Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sí. Buenos días, profe. Hola, hola. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión. Vamos a recordar algunos de los elementos que estuvimos trabajando el día de ayer. Recuerden mi recomendación de siempre, leer los libros, leer las fuentes primarias de conocimiento, no leer interpretaciones, leer fuentes documentales primarias. Y el libro que hoy estamos revisando es el libro de Nabaté, el capítulo número 3. También estaremos revisando el capítulo número 5 del manual de Database Concepts de Oracle. Revisaremos algunos ejercicios. Y el día de hoy además les agregué otras 2 páginas del libro de Nabaté, la página 703 y 704, que se refieren a un concepto que hemos mencionado frecuentemente, que es la optimización de consultas, que el manejador de base de datos va a hacer una optimización de lo que le estamos pidiendo de acuerdo a los algoritmos que él tenga disponibles. Entonces vamos a iniciar recordando algunos elementos, algunos tópicos de lo que vimos el día de ayer. Esto es fundamental para que lo conozcamos en un curso de base de datos. En la página número 63 del libro de Nabaté, nos aparece una gráfica en la cual indica pues una entidad. La entidad se llama estudiante. Aquí la tenemos, estudiante. Las columnas son los atributos, los renglones son las tuplas. Hay algunos de estos atributos que determinan de manera única a la tupla. Entre ellos podría ser el número de seguridad social, como también podría ser el nombre. Aquí viene especificado el nombre con apellidos, no con un apellido. Ese también puede identificar de manera única la tupla. Los dos, name y SSN, pueden ser atributos llave. Uno de ellos, el que escojamos y determinemos que es el que vamos a utilizar, será la llave primaria. En este caso, el que vamos a utilizar en este ejemplo, pues es el número de seguridad social. Por aquí aparecen en los renglones el término null, la palabra null, que dice e indica que no conocemos el valor de ese atributo en este momento. Y por convención, los atributos que tengan esta característica se llenarán con un null, que va a ser una ausencia de datos. Internamente va a tener un código. Lo sabremos. No necesitamos saberlo, qué código lo guarda para cada manejador. Entonces va a indicar la ausencia de ese dato, null. Y habla aquí de un concepto que se llama producto cartesiano. Producto cartesiano matemáticamente pues es a partir de 2 conjuntos hacer todas las combinaciones entre ellos. Como en este caso la unidad de trabajo es la tupla, si hacemos el producto cartesiano entre 2 entidades, va a ser combinar el primer renglón de la primera tabla con todos los renglones de la segunda tabla. Luego el segundo renglón con todos los renglones de la segunda tabla. El tercer renglón de la primera tabla con todos. O sea, va a ser una combinación de todos los renglones de la primera con todos los renglones de la segunda. Si la primera tuviera 10 renglones y la segunda tuviera 100, pues entonces el número total de tuplas que se genera en ese producto cartesiano será 10 por 100. Serán 1000 nuevas tuplas en el producto cartesiano. ¿Y qué columnas tendría? Todas las columnas del primera entidad
y todas las columnas de la segunda entidad. Si la primera entidad tiene 7 y la segunda tiene 5, el número total de columnas del producto cartesiano será 7 y 5, 12 columnas. Entonces, en el producto cartesiano es la multiplicación de las tuplas de la primera por las tuplas de la segunda y la suma de las columnas de la primera con la suma de las columnas de la segunda. Conceptos que vamos a estar manejando y profundizaremos más adelante. Es el producto cartesiano, características de las relaciones. Otra de las tablas que hemos estado revisando fue este esquema donde indicaba la entidad, ahí aparece la entidad, empleado, departamento, ubicaciones de departamento, proyectos. Tiene sus atributos por medio de unos rectángulos contiguos, unas cajitas que tienen la entidad de empleado. ¿Cuántas columnas tienen? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos. 10 atributos de empleado, con 4 atributos de departamento, con 4 atributos de proyecto, con 3 atributos de trabaja en. Y aquí aparecen unas flechas que apuntan de una entidad a otra. Esas flechas se van a referir en un concepto que se llama llave foránea. ¿Para qué? Para cumplir una característica que se llama también entidad referencial. Para que exista un empleado en un departamento específico, pues tienen que estar creado el empleado. Digo, el creado el departamento. ¿Sí? Para que existan en la tabla empleados y proyectos, pues dice la tabla trabaja en, deberá existir el empleado en la tabla SSN y deberá existir el proyecto en la tabla proyectos, PNO, proyecto, y en la tabla proyectos es P number. En este caso, en este esquema, en este momento, el autor no le puso nombres iguales a los atributos en diferentes tablas que se refieren al mismo al mismo concepto de datos, al mismo atributo. A uno le puso P-number, el otro PNO, pero normalmente podremos utilizar los mismos nombres y ahí sí facilitará algunas operaciones más adelante de manipulación de datos. Entonces es otro de los esquemas. Otro esquema, pues aquí aparecen las entidades y uno de ellos está subrayado. El SSN en la tabla empleados es la llave primaria. El D-number en la tabla departamento, su llave primaria. En la tabla trabaja en, están subrayados los dos atributos, uno SSN y otro P-number. Los dos en conjunto forman la llave primaria. Es una llave primaria compuesta. Bueno, bajo estos conceptos, pues vamos a ver recordar qué nos dice el capítulo 3. El capítulo 3 indica que el modelo relacional fue creado en el año 1970 a partir de un artículo de Edgar F. Codd, o como lo conocían, Ted Codd. Es un investigador en el Centro de Investigación de IBM. Escribió un artículo, de ahí se derivó ese modelo. Lo tomó como una relación matemática y la combinación de esas entidades con condiciones sobre los atributos se manejan en lo que se conoce como lógica de predicados de primer orden. Entonces quedó disponible y se empezó a utilizar en diversos manejadores.
entre uno de ellos, el MBS de IBM y Oracle, que después se convirtió en una compañía independiente, y a partir del primer modelo de Oracle, que es el Oracle 2, se ha venido desarrollando pues casi a los 50 años de existencia. Y es lo que tenemos ahora y el que estamos manejando, del manejador de base de datos de Oracle. Existen otros más recientes como MySQL, que fue principio independiente y después lo adquirió Oracle Corporation. El modelo de datos relacional pues incluía antecedentes de otros modelos que se empezaban a utilizar y después se desecharon. Ahora se han retomado en otros manejadores de base de datos el esquema jerárquico o el esquema de árboles. Los archivos planos rompe el paradigma de archivos planos, donde pues eran registros que se leían secuencialmente. Ahora ya no se manejan de esa forma, sino los atributos se llevan, ya no se llaman campos, se van a llamar atributos, se llevan las relaciones que se representan por medio de tablas y hacen operaciones entre ellos para que se evite la redundancia de información. Se representan por medio de una gráfica. Los dominios sobre los valores que va a tomar el atributo, un esquema relacional para ese autor, pues se enuncia con la letra mayúsculas R y los atributos de A1 hasta AN. El número de columnas dará el grado de la relación. De grado 7 tendrá 7 atributos, de grado 10, 10 atributos. Una definición más formal de relación, también lo especifica esta gráfica que ya hemos comentado. El orden de las tuplas al momento que se vayan, que las tengamos en la base de datos, no las va a llevar ordenadamente, sino conforme vayan siendo adicionadas las tuplas al momento de poblarlas. Si el primer empleado es con número de seguridad social una analogía al empleado 100, pues ese es el primero que queda en la tabla. Si después agregamos el empleado 5, será el segundo. Y si después el empleado 50, el tercero. No es que estén en el orden el 5, el 50 y el 100. Van a estar en el orden en que estamos. Que ahí hemos ido poblando la tabla. Después pueden haber estructuras adicionales para facilitar el recorrido de las tablas, que puede ser por medio de índices. Vienen ejemplos, habla de lo que son los nulos, ¿sí? La notación, en el modelo relacional, las letras mayúsculas significan entidades. Las letras minúsculas, estados de la relación. Un estado de una relación es los valores que tengan en ese momento alguna tupla en particular de esa relación. Las letras TV denotan las tuplas y ahí vemos las notaciones. Habla de un concepto muy importante que se llaman las restricciones. Si a ese modelo de datos que está llevado por tablas, por relaciones, le agregamos restricciones, la haremos pues más eficiente, más controlada la redundancia, ¿sí? Entonces, las restricciones son fundamentales definirlas en cada base de datos. Podríamos definir las tablas y los atributos y no establecer una restricción sobre algunos de ellos, pues sí, pero nos podrá conducir a información duplicada, información redundante y necesaria. Entonces, es importante tener las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? Pues haber restricciones de llave primaria, de llave foránea, ¿sí? Restricciones de valores no nulos, restricciones de chequeo sobre un valor en particular,
o restricciones que se pueden cuidar, que se cumplan de acuerdo a otros elementos que se llaman triggers o procedimientos almacenados. El esquema que vimos se nota el esquema lógico y está subrayado el atributo llave primaria. Aquí tenemos los valores con los cuales poblamos este esquema. El esquema en este libro es el conjunto de tablas. En Oracle el esquema no solamente es el conjunto de tablas, sino también otro tipo de objetos, como son cuáles son los índices, cuáles son las secuencias, cuáles son los objetos que requieren para funcionamiento de ese conjunto de tablas. Aquí tenemos la tabla compañía, sus valores. ¿Cuántos empleados son? Son 2, 4, 6, 8 empleados. Hay uno de ellos, el James Bohr, que tiene en el atributo gerente o superior SSN, que indica ausencia de valor. Entonces, ese atributo nos va a indicar, o ese valor en ese atributo indica que este es el jefe de todos, no tiene sobre él otro jefe. Ahí están los datos, los vamos a ir llenando. La tabla trabaja en ¿cuántos renglones tiene? Pues tiene 16 renglones. ¿Qué indica? Pues no solamente es el número de seguridad social. Si fuera el número de seguridad social, el atributo llave no lo identificaría de manera única la tupla. ¿Por qué? Porque para el empleado 789 tiene trabajando en dos proyectos, en el 1 y en el 2. Entonces, para identificar de manera única es que necesitamos dos atributos, o sea, una llave primaria compuesta. El número de seguridad social, ¿sí? Y el número de proyecto. Y después las horas que vienen trabajando. Integridad referencial, dice dos relaciones que mantienen una consistencia en los datos. Por ejemplo, para este caso, podríamos decir que queremos agregar un empleado, Rodríguez, Ricardo Rodríguez, y que trabaje en el departamento 7, pues no lo podremos agregar siempre y cuando hayamos especificado restricciones de llave foránea. No podremos ingresar al empleado en el departamento 7 porque el departamento no ha sido creado. Solamente existe el departamento 1, 4 y 5. Entonces, primero habrá que dar de alta el departamento 7 y posteriormente poder hacer el ingreso del empleado a ese departamento. Eso es lo que se conoce también como integridad referencial. La integridad referencial va a hacer referencia a un atributo que es llave primaria en otra tabla. Dice otro tipo de restricciones se pueden manejar por triggers, ¿sí? Por procedimientos. Aquí tienen las flechitas que indican las llaves foráneas, los atributos que están vinculados a una tabla, por ejemplo en la de proyecto, está vinculado a otra tabla que es departamento, y en esa tabla departamento el atributo de number es llave primaria. Aquí en esta caso, en esta entidad proyecto, se le conoce como denum, pero es el mismo dato. Pues ahí están operaciones, el concepto de actualización o modificación. Muestra algunos ejemplos de por qué sí es correcto o no hacer un ingreso de una tupla. Mencionamos el caso del capítulo 7, del departamento número 7, que no ha sido creado, entonces esa tupla no puede ingresar. Acciones de actualización, de inserción, de borrado. Todas esas pueden presentar
fallas o características que no cumplen las restricciones, y eso se conoce como anomalías de inserción, anomalías de borrado y anomalías de actualización. Bueno, ahí tienen cada uno. El concepto de transacciones. Una transacción es una parte del código de una aplicación. Es un conjunto de sentencias en principio de SQL, pero también pueden ser de PL/SQL. PL/SQL es que permite hacer operaciones o instrucciones tales como un ciclo, un for, un while, un until, ¿sí? Un case, instrucción y un if, ¿verdad? Instrucciones que nos permiten generar códigos para la manipulación de los datos y que podamos tenerlos integrados en un procedimiento o bloque. El tipo de transacciones que realizan operaciones de actualización y borrado, pues tienen un manejo específico en los manejadores. O sea, un manejador que se oriente a este tipo de aplicaciones es un manejador que es OLTP. Maneja operaciones de procesamiento en línea. Procesamiento está disponible en la base y podemos hacer actualizaciones y borrados y cuidar que se cumpla la consistencia de esos datos. Pues eso es el capítulo número 3 del libro. Vamos a revisar el otro documento que se llama el capítulo 5, Integridad de datos. Permítanme un momento. Integridad de datos, capítulo número 5 del Manual de Conceptos de Bases de Datos. Dice, introducción a la integridad de datos. Las reglas de negocio, un término que utilizamos frecuentemente en esta carrera, las reglas del negocio. Especifica las condiciones que se deben cumplir con respecto a las relaciones que tenemos en nuestro esquema. Entonces, las business rules especifican las condiciones y las relaciones que deben siempre o ser verdaderas o ser falsas, ¿sí? Condiciones que se deban cumplir en el manejo de la base de datos. Todo esto se debe mantener y se especifica como integridad de los datos. Técnicas para garantizar la integridad de los datos, pues establecer las reglas del negocio, ya sea por triggers. ¿Qué es un trigger? Pues un conjunto de sentencias que se va a disparar, se va a ejecutar cuando se cumpla una condición en cuanto a la base de datos. Por ejemplo, cada vez que insertemos un nuevo empleado en la tabla empleados, podemos generar un trigger que lleve el registro quién hizo esa inserción sin que el usuario de la aplicación vea que estamos tomando nota de esas acciones. Entonces son conjunto de sentencias que se disparan de acuerdo a un evento y que no son vistas por la aplicación o por el usuario. También se pueden tener procedimientos, conjunto de sentencias que se almacenan en una analogía en otros lenguajes como una biblioteca. ¿Sí? El uso de la integridad, en las restricciones de integridad, están dadas sobre una columna. Ventajas se declaran fácilmente. Las reglas se pueden centralizar y se pueden llevar a un conjunto de tablas del manejador, que son tablas adicionales a las que estamos creando en nuestra aplicación, que son tablas del diccionario de datos que hemos mencionado pues ya frecuentemente en este curso. Flexibilidad en los
en la carga de esos datos que deban cumplir las restricciones, pues las restricciones, las constraints, pueden tener flexibilidad. Le podemos indicar al manejador, de momento no la actives, desactívala. Entonces habrá un atributo de la tabla del diccionario de datos donde definimos, donde llevamos el registro de esa restricción, que les indicará enable o disable, activa o desactívala. El atributo se le llama status. Los valores de su dominio son disable o enable. Tienen flexibilidad. Tipo de restricciones que maneja, que especifica en este documento, restricciones de no nulo, de valores no nulos, de valores de llave única, de valores de llave primaria. Entonces podemos nosotros declarar ese tipo de restricciones. También le podemos indicar que son de llave foránea, de chequeo, que cumpla a lo mejor un atributo cierto rango de valores, o que cumpla un atributo, un patrón, como pudiera ser el número telefónico, que fuera 3 dígitos para el ADA, un guión, luego los siguientes 7 dígitos para el número telefónico. Entonces debe cumplir un patrón, ¿sí? Una estructura que debe respetarse, y si no la cumple, no acepte ese dato. Son ejemplos de tipo de chequeo, y la otra restricción es de referencia. Entonces son 6 tipos de restricciones. Y empieza a explicar cuáles son los de valores no nulos. Por ejemplo, de llave única, los indica. ¿Sí? Le podemos especificar en la restricción. Y miren estos ejemplos que aparecen en el manual. Tiene la palabra constraint. Ahí está constraint. Dice de not null, es el tipo de restricción. Le podemos omitir la palabra constraint y nada más decirle ese atributo not null. Pero lo correcto, lo más adecuado es especificarle nombre a la restricción. Y para poder dar nombre a esa restricción es que necesitamos indicar la palabra constraint. Y aquí dice empleado email, NN, not null, y la característica de restricción, not null. Constraint email UK indica que el valor de ese atributo, que es el email, no se repita para otro empleado. Entonces va a checar que los empleados que vayamos insertando en la base de datos, en esa tabla, solamente el correo que especifique debe ser único para ese empleado. No pueden tener 2 empleados el mismo correo. Y es una auxiliar en la restricción de los datos. Viene algún ejemplo. Restricciones de llave primaria. Y por aquí menciona una palabra sequence. Y ya vimos el tipo de objeto que es secuencia, que se utiliza para generar folios. Creamos la secuencia, le decimos qué valor inicia, de cuánto en cuánto se incrementa, y el control de esa secuencia lo lleva el manejador en una tabla de coordinación global de todos los usuarios. Sirve para generar llaves primarias, como está dado en el ejemplo del libro SQL by Example. Podemos generar un índice. Los índices facilitan la búsqueda de los datos. Y por aquí también menciona que en algunos casos se puede especificar que la restricción sea diferible, o sea, que la podamos activar o desactivar en algún momento, o que la apliquemos
hasta que se le dé commit. Y mientras podemos, por decirlo así, estar en un estado latente y poderla violar para poder hacer alguna operación en particular. Como podría ser el borrado o la actualización de ciertas tuplas. Por omisión, el nombre o el índice se crea automáticamente en este manejador cuando nosotros declaremos un atributo de llave primaria. Siempre que digamos llave primaria, el manejador le crea un índice para facilitar la lectura y la recuperación de datos sea más eficiente. Restricciones de llave foránea. Habla de un concepto que se llama integridad referencial. Los términos asociados son la llave foránea, la llave a la cual hacemos referencia, ¿sí? La llave donde está en la tabla padre o en la tabla hijo. Entonces aquí indican en la tabla padre y la tabla de referencia que sería en qué atributo está vinculado con la otra tabla. Menciona un ejemplo, aquí tenemos una gráfica, indica que tenemos dos departamentos, el 60 y el 90. Primero creamos la tabla departamento y poblamos la tabla departamento con esos números de valores de llave primaria, el departamento ID 60 y el 90. Ahí está. Y podremos insertar empleados. Insertamos el empleado King y después en el departamento 90. Kochar en el departamento 90. Dejan en el departamento 90. Y Junoy en el departamento 60. Pudimos darlos de alta y cumple la integridad referencial, ¿sí? O sea, le pedimos que cada tupla que insertemos en la tabla empleados debe tener un valor que en otra tabla, el departamento ID, se llame primario. Si nosotros quisiéramos insertar el empleado Ashton en el departamento 99, pues nos rechazará la inserción y nos mandará un mensaje en el momento que queremos hacerlo diciéndole, estás violando la integridad referencial. Y para saber qué restricción se está violando, nos va a dar un nombre. Si nosotros no le dimos nombre cuando creamos la restricción, el sistema le va a asignar un nombre. Pero les indico, como ayer también lo hice, es conveniente darle nombre a esas restricciones. Ahí está. También podríamos decirle que queremos ingresar al empleado 208, que se apellida Green, con un valor de atributo nulo. Lo podríamos hacer siempre y cuando le digamos no cumplas esa restricción de manera automática. La puedes desactivar en el momento que hagas la inserción y después decir, pues sigue operando y ese en particular no se va a cumplir. Las restricciones de referencia propia en una misma tabla. Aquí tiene el empleado ID y tiene el manager. Dice, tengo un atributo llamado manager ID que está vinculándome con otro atributo que es llave primaria en esta misma tabla. Ahí está. ¿Qué valor tiene? Pues aquí dice King, es el jefe de todos. Ahí va a tener un valor nulo. Y los demás siempre tendrán un valor de llave que es primaria en esa misma tabla, pero se refiere al empleado. De tal forma de Kochar, dice su manager es 100 y 100 es King. Honoit es
su jefe es el 102, va a buscar el 102 y su jefe es Dejan. Queremos insertar uno que es con 400, el manager no está dado de alta, entonces no se puede realizar. ¿Por qué? Porque viola la integridad referencial. Valores nulos, especificaciones de las padres, ¿no? Las modificaciones en la tabla padre. Podemos tomar algunas acciones, como decirle, no hagas ninguna acción en la actualización o el borrado. O cuando hagas una actualización o borrado, si borras el departamento número 5 en la tabla, en el ejemplo anterior, pues borra en cascada todos los empleados que estén asignados al departamento 5. Entonces eso se llama borrado en cascada. O podemos decirle a los empleados del departamento 5, porque estamos borrando el departamento 5, los vamos a cambiar al departamento 7. Entonces creamos el departamento 7 y cuando hagamos el borrado del departamento 5, le podemos decir, pues asignales un valor nulo y después realizar la operación de modificación para ver a dónde ubicamos cada empleado del de 5 a otros departamentos. Sentencias que pueden utilizarse en inserción, en actualización, en borrado, pues hacer acciones o no acciones, o borrar en cascada, o asignarle valores nulos. Índices y llaves foránea. Es recomendable tener índices sobre las llaves foráneas. La ventaja de tener índices es que facilitan el acceso a los datos. ¿Sí? Restricciones de chequeo. Dice que el salario sea mayor a 10,000 pesos. Será una restricción de chequeo. Que la comisión no sea mayor que su salario. Se especifican esas restricciones y se describen al momento de definir la tabla o posteriormente a darle la estructura de la tabla, hay una instrucción que se utiliza que es alter table. Le decimos, ya definimos la estructura de la tabla, ahora modifique esa estructura con alter table y le indicamos, agrega una restricción. ¿Cómo se le dice? Add constraint y la restricción y el tipo de restricción que nosotros querramos. Se le puede indicar que los datos o la restricción esté activa o esté desactiva, enable o disable, y pueden realizarse estas acciones que valide los datos, que valide las restricciones y que podamos hacer las operaciones. Hay un atributo o dos atributos en las restricciones, uno que es deferable y otro que es deferred. Uno que es deferable, que es, puede definirse como de aplicación diferida, y luego el estado en el que se encuentra. Se puede decir es diferible y sus estados son de manera inmediata o inicialmente diferida. ¿Qué quiere decir? Que está inicialmente diferida y hasta que no le demos el commit se aplica esa restricción. Y el otro estado es no deferable y por lo tanto no se aplica de manera inmediata. Y viene la explicación de deferable y no deferable, las restricciones, sus ejemplos, ejemplo de chequeo, inserción de valores, vienen algunos ejemplos que lo va haciendo. Chequeo de la restricción, aquí nos puede indicar, quiero que actualices en la tabla empleados la instrucción de actualización en SQL
es update, nombre de la tabla, y después la palabra set, que es asignar al empleado ID el nuevo valor. Aquí dice el empleado ID, modifícalo en lo que tenga su valor más 5,000. Y el manager ID, cámbialo a 5,000. O sea, vamos a cambiar los números, ¿sí?, de empleado. ¿Por qué? Porque la empresa se compró por otra y tiene una renumeración de los números de empleado por que se adicionan a la nueva estructura de la empresa que compró a la otra en todos sus empleados. Y viene el proceso de actualización, se hace esa operación y al final se checa su congruencia. De momento no lo está aplicando, sino lo está aplicando de manera diferida y hasta que realice el commit quedará aplicada la restricción. Entonces, atributos que deben considerarse en las restricciones, y habrá dos tablas, lo mencionábamos ayer, una tabla que habla de las restricciones y otra de las columnas de las restricciones. Bueno, vamos a detenernos un momento. Quiero escuchar sus comentarios y después vamos a revisar los scripts que el día de ayer empezamos a revisar para hacer la creación de un esquema que se llama compañía. Le fuimos dando los nombres a cada restricción para poderlos identificar más fácilmente durante la operación del manejador de base de datos. A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Yo tengo una duda, profe. Ujú. Respecto al cuestionario, ¿se entrega el día de mañana o el día viernes? Pues el viernes les voy a pasar hasta el viernes. ¿Sí? Sí, profe, está bien. ¿La ¿Nos va a mandar escuchan? por correo el Les código del model? voy a mandar por correo el código del módulo. Espero hacerlo el día de hoy. Y si en un dado caso extremo que no pudiera yo enviárselos por alguna circunstancia, pues me pueden enviar el cuestionario a mi correo. Pero si no, esperen a que yo les genere su código de Moodle, les va a llegar, lo contestan y ya podrán entrar al Moodle en las fechas y subir en un PDF el cuestionario. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Muchas gracias. Bueno, el Disculpe, viernes. profesor. ¿Y el viernes hasta qué hora tendremos para subir el cuestionario? Escucho. Perdón. Pues toda la tarde hasta las 11 de la noche. Ok. ¿Sale? Solo era eso, profesor. Gracias. Ándale pues. Disculpe, profesor. Ok. Bueno, tengo una duda con respecto al archivo spool, con respecto a los ejercicios de PL, del archivo de PL, SQL. SQL. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que lo estoy intentando y no logro obtener, por así decirlo, el archivo spool. Entonces, Ajá. ¿qué estoy haciendo mal? Ujú. No sé si vayamos ahorita a ver un ejemplo o... Pues ahorita podemos ver un ejemplo. Tengo uno, casi en todos les he puesto el spool. Les pongo hasta arriba la ruta, que es la mía, ¿sí? Sí, Lo que ustedes tienen que cambiar es la ruta de acuerdo a su archivo. sí, ¿Qué y debe llevar? Al principio la palabra spool y después la ruta C, o la unidad C o la B o la D, a la que quieran, con una ruta. Lo que es importantísimo es que esa ruta no tenga un espacio en blanco en el nombre. Por ejemplo, si le dimos una carpeta que dijera bases espacio de espacio datos, pues sí, el sistema de archivos que utiliza Windows, por decirlo así, acepta espacios en blanco. En la actualidad lo acepta, ¿sí? Pero para el manejador de Oracle, en su sintaxis, dice no puedes llevar espacios en blanco en una ruta. ¿Qué tendrían que hacer? Pues llevarlo a otra carpeta donde
no tenga espacios en blanco, o ponerle un guión bajo al nombre, en lo que normalmente hacemos con los nombres de los archivos, ¿sí? Que sea una sola palabra. Eso es probablemente lo que puede estar sucediendo. Y otro es que definamos una carpeta donde tengas todas tus salidas y el nombre del archivo de salida es que sea único para que no te esté encimando la información y debe terminar con un punto .txt, o sea, también se le llama dominio del archivo. El tipo de dato es .txt, así como el .sql son para operaciones o instrucciones de SQL. El nombre del archivo spool es .txt. Y como última instrucción, deberá llamar la palabra spool, espacio, off, para que cierre el archivo. Si no le das spool off, aunque lo estuvo guardando durante la ejecución, como no le diste spool off, no le pone lo que se diría el fin de archivo, que lo lleva al catálogo de archivos, al sistema de archivos de Windows, y le pone una palomita, este archivo ha sido cerrado. Aunque tenga datos, no lo puedes leer, te lo marca como vacío, aunque ahí están los datos guardados. Lo único que faltó es ponerte el fin de archivo. Probablemente eso está sucediendo, lo vamos a ver aquí con algún ejemplo. Si tuvieras alguna duda en particular, Alberto, pues me dices y mandas un correo y ya te auxilio de manera personal. Ok, entiendo, profesor, gracias. Y con respecto a la rúbrica de evaluación para bueno, de los ejercicios, tenía una duda. ¿Con qué se refiere al timestamp en el formato? Ah, muy bien. Mira, hay un tipo de datos que se llama timestamp. ¿Sí? Ah. Timestamp indica la hora y el uso horario. Si tú le das en tu consola select sys timestamp from dual, te va a desplegar la hora, los minutos, los segundos y el uso horario. Entonces, cuando les indico esa característica es para qué, pues para que pongan algo distintivo de que ustedes están haciendo el ejercicio y que no lo están copiando de otro compañero que se los pase. Pues aquí ya tengo los spools, se los paso, nada más cámbiale el nombre del archivo y reenvíaselo al profesor. No, pues quiero que al menos aparezca ahí el timestamp. Y otro que es el show user, le pones dentro del script como primeras instrucciones, select system from dual y show user. Y cuando generes el spool, pues ahí me va a indicar cuándo lo hiciste y con qué usuario lo hiciste. ¿De acuerdo? Te le pueden dar otras especificaciones como incluso desde qué máquina lo estás haciendo, pero pues eso es más de detalle y pues lo trataremos, si fuera el caso, más adelante, cuando ir conociendo más elementos del manejador. El manejador, pues es de grandes prestaciones, mucho por aprender, nunca se termina aprendiendo todo y cuando uno piensa que ya sabe, pues sacan nuevas características, nuevas instrucciones o modificaciones a su forma de operación y hay que estar en proceso. Es un manejador que llega pues casi 50 años desde su versión original y es un manejador de grandes prestaciones donde muchas de las grandes bases de datos están con este manejador o uno similar, ¿de acuerdo? Entonces con eso podrías poner y cumplir esa característica de systemstamp, ¿de acuerdo? ¿Se quedó claro, Sí, profesor. Alberto? Bueno. Sí, pues, ¿Alguien más? ¿No? con respecto al resumen que se debe hacer por cada capítulo del libro, ¿ese va como un reporte o también se Pues incluye algún?
Pues un resumen breve, ¿no? Decía un compañero administrador o un académico que decía y nos mencionaba un libro que se llamaba Administración en una sola hoja. Y decía que lo que podamos poner para un informe, pues eslo en una sola hoja. De tal forma que cuando lo leamos, pues en esa hoja diga todo. ¿Qué es lo que trata el capítulo 3? Vamos a pensar que el capítulo 3 habla de tipos de datos, ¿no? O el capítulo 4 de tipos de fechas. Pues, ¿qué hiciste con las fechas? ¿Qué aprendiste de las fechas? Pues conocí de que las fechas no se almacenan con diagonales ni con guiones. Si ya pones eso, pues ya para mí me queda claro que sí pusiste atención y que tienes firme el concepto que las fechas no se van a guardar ni con diagonales ni con guiones, se van a guardar en un mapeo. Hasta el Excel, y lo mencionamos en el caso de Excel, lo guarda en un mapeo y el primer día de Excel es el 1 de enero de 1900 y el primer día de Oracle es 1 de enero del año 4712 antes de Cristo. Y que además, en el cambio del calendario juliano a gregoriano, el Papa Gregorio le canceló 10 días. Y la función que desarrolló Oracle para el manejo de las fechas la tiene contemplada y podemos ver las fechas. El manejador los maneja con ese mapeo y ya sea que la aplicación la utilices en México o la utilices en un país musulmán, pues en las fechas en calendario musulmán no llegan al 2000, van como en el 1500 y las fechas en otros calendarios pues están con otro inicio de su era. Entonces el manejador pues es capaz de convertírtelo al calendario que tú quieras. Si lo quieres en español, en inglés, en francés, en musulmán, en coreano, pues es igual. La aplicación la puedes desarrollar globalmente y desde el punto de vista de arquitectura cliente-servidor, la aplicación dice, pues quiero que ahora las fechas me las presentes en francés, me las presentes en alemán, me las presentes en coreano y esa es la ventaja. Si aprenden eso, si saben eso y les queda permanentemente, pues ya yo me doy por satisfecho. Entonces, ¿qué puedes hacer en un resumen? Pues estuve viendo los diferentes tipos de datos, los diferentes tipos de fecha que hay en fechas y timestamp. Y puedo hacer operaciones entre ellas para extraer parte de las fechas. Puedo extraer el día, la semana, el mes, ponerlo en letras, poner un formato largo, un formato corto, dar la referencia del calendario juliano. Con ello puedo hacer, generar fechas, ¿no? Con numeración random dentro de un rango, pues son acciones que puedes realizar. Un resumen donde me indique, pues sí, sí hiciste una labor adicional para adquirir un mayor conocimiento, de reflexionar qué tanto puedo hacer con las fechas y qué tanto es el manejador capaz de darme en diferentes formatos. Imaginemos que solamente pudieran decir, este manejador solamente las fechas están con guiones o con diagonales y de ahí no pueden hacer nada, ni pueden extraer cuál es el día, ni convertir a qué día de la semana es, sería muy limitado. Entonces, en un resumen, máximo de una hoja. Puede ser menos de una cuartilla, unos 2 párrafos, donde me digas y hagas una reflexión. ¿Qué hice de ese capítulo? ¿Qué aprendí de ese capítulo? Si está en blanco, si está en null, pues no aprendiste nada. Si tiene un contenido, pues que ese contenido sea una reflexión de lo que estás haciendo y estás aprendiendo. Eso sería mi comentario. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Bueno, ¿alguien más?
¿No? ¿Han estado aprendiendo algo con esos ejercicios? ¿Con el cuestionario aprendieron algo? A ver, sí vimos todo lo que dice el cuestionario, lo vimos en el curso, lo mencionamos. ¿Pudieron responder las preguntas del cuestionario o están definitivamente difíciles de contestar, inaccesibles para el conocimiento que podamos tener de base de datos? ¿Algún comentario? A ver, alguien que quiera participar. ¿Si les ha ayudado el cuestionario o no? A ver, quisiera oír a alguien. ¿A nadie le ha servido el cuestionario? ¿Ha sido un trabajo innecesario? A ver, Víctor Hugo, ahí que te estás conectando. ¿Sí te ha servido el cuestionario o no? Sí, profesor, sí he entendido varios conceptos que ha tenido el cuestionario. Igual los he ido repasando más para tener más, que se queden más grabados algunos conceptos que son más difíciles. Ah, muy bien. Entonces, pues esa es la intención, ¿sí? De que lo hagan. No es un examen de que, a ver, vamos a dar 1 hora y responden tal pregunta. Pues esos tipos de exámenes no puede uno desarrollar lo que realmente viene a reflexionar su respuesta, y normalmente son exámenes para reprobar. Aquí no quiero que sea un examen para reprobar, sino un examen para que lo reflexionen y vean qué tanto han estado avanzando, o si no han avanzado nada, pues me dicen y ya buscaremos la forma de que puedan tener un mayor acceso a esa información y que le vean una utilidad. Si me dicen no, no sirve de nada, pues entonces ya veríamos si lo modificaríamos en algún momento, pero pues eso no sería para ustedes, sería para otros compañeros. Pero de momento yo siento que es de utilidad que estén ahí un tiempo detenidos, qué es lo que estoy haciendo. Además, la literatura pues toda viene en inglés, y esto es una carrera que necesitamos leer en inglés, y que además en el caso particular del SQL, pues no solamente aplica en inglés, aplica en francés, en alemán, en otros idiomas, como que es un idioma universal el SQL, ¿no? Y al ver aplicaciones en francés, pues sí puede haber los libros en francés que hablen acerca del manejador de Oracle, y los ejemplos que leamos en los queries son exactamente respetando la sintaxis de las palabras en inglés. Entonces, pues necesitamos saber el inglés, leer el inglés y leer el SQL e interpretar qué queremos hacer con él. ¿Sí? Entonces, por eso les marco el texto. Si no pueden, si no es accesible para ustedes el inglés, yo les recomendaría, bueno, pues empiecen a estudiar un poco más de inglés. Si de plano es inaccesible, pues entonces ya hay muchos traductores de los textos, pero se los mandé en PDF de tal forma que es una imagen y no lo pueden copiar el texto y meterlo al traductor. Sí lo podrían hacer siempre y cuando descargaran el manual del sitio de Oracle y ya toman el párrafo que quieran, lo traducen, y tiene sus deficiencias el traductor. Sí, no es tan directo, pero ahí ya le tuvieron que invertir algo más para querer adquirir ese conocimiento. Y todo lo que hagamos ayuda a que nuestro conocimiento sea más firme y que quede en nuestra memoria de largo plazo, cristalizada, para que podamos decir, pues ese concepto sí lo conozco, lo vi hace 5 años en el curso de base de datos. Entonces eso es lo que quiero, que lo reflexionen. ¿De acuerdo? Sí, muchachos. Yo tengo plena esperanza, plena fe en ustedes, las personas que están inscritas en este curso y en esta escuela, pues han
son personas que han venido destacando en el manejo de la computadora, no son ajenos a ello, quieren aprender más, lo logran, son buenos estudiantes normalmente, y normalmente me tocan a mí también muy buenos estudiantes. Yo parto del principio de que todos son buenos por naturaleza. Sí. Reprueban, si reprueban será porque realmente no hacen las cosas o no le pusieron atención, no reflexionaron. Pero lo importante no es el pasar o no pasar, lo importante es aprender. Y una forma de aprender es estar ejercitando, estar insistiendo sobre lo mismo para adquirir un conocimiento sólido. Y en otros términos, de ser un conocimiento significativo, que lo guardemos en principio en nuestra memoria de corto plazo, se fijen en la de largo plazo y que pasando el tiempo digamos, pues sí, ese concepto ya lo conocí, así como tenemos conocimientos desde niños que nunca se nos olvidan y que están en esa memoria de largo plazo. Entonces, todo ese conocimiento, esa estructura que se va armando del conocimiento en un conocimiento lógico, pues es lo que nos va ampliando nuestro conocimiento en general de la materia, de esta y de toda la carrera, porque todo está interrelacionado en un enfoque que se le llama horizontal, ¿verdad? O transversal. Necesitamos conocimientos, no solamente esta materia, de otras. Para poder entender el manejador de base de datos, necesitamos saber matemáticas, necesitamos saber qué es un producto cartesiano, necesitamos saber qué son unas combinaciones, necesitamos saber que hay usos horarios, ¿no? El meridiano de Greenwich que nos mencionaron en la primaria, pues ahí sigue vigente y que es una escala. ¿Dónde estamos a la derecha o a la izquierda? ¿Cuántos usos horarios son? Pues 6. ¿Y cómo se escribe usos horarios? ¿Con H o sin H? A ver, alguien me dice, ¿me puede decir? Uso horario. ¿Se escribirá con H o sin H? A ver, Con H, busquen. ¿no? Con H. Es con Muy H. bien. Muy bien, porque es una sección de la esfera, ¿sí? Es un gajo de una esfera y se escribe con H. Los usos horarios. No es uso de usar, sino uso de una sección cónica de una sección de una esfera. Entonces, podría ser una pregunta, ¿cómo se escribe usos horarios? Y si me dicen, pues así como suena, ¿con H o sin H? No, pues ¿cómo va a llevar H? Pues ya, lo repruebo y con esa pregunta tan sencilla, pues ya demostramos que no pusieron atención. ¿De acuerdo? Todo el conocimiento va vinculado. Todo el conocimiento que utilicemos en diferentes generaciones, ustedes son una generación muy diferente a la generación mía, pues todas las generaciones utilizamos conocimientos previos y los vamos haciendo significativos y cada día estamos aprendiendo. Cada día estoy aprendiendo yo más cosas. El día que ya no pueda aprender o ya no quiera aprender, pues entonces ya no tiene sentido a la vida, ¿no? ¿Sí? Todos los días aprendemos algo. Todos los días necesitamos hacer un conocimiento significativo. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo, y no tengan miedo del examen, no va a pasar nada. Simplemente va a ser un acercamiento de, a ver, cómo han avanzado, si has avanzado, si no has avanzado, pues te haré unas recomendaciones ya para que las tomes en cuenta. Si las tomas en cuenta, pues avanzarás. Si no las tomas en cuenta, pues ahí demuestra que pues no tienes mucho interés en la materia. ¿Por qué razones? Puede haber múltiples razones, pero lo importante para mí es que aprendan y por ahí les mandé un correo donde le puse aprendan con H. ¿Qué será aprender con H y aprender sin H? Aprender con H es agarrar el conocimiento, aprender a agarrarlo, ¿sí? Agarrar el conocimiento y hacerlo mío. Eso es aprender con H.
Y aprenderse un H, pues, son procesos de reflexión, pero puede ser que lo haga mío o no, o se me olvide a la semana. Entonces, aprender con H, usos horarios con H. Timestamp, pues es la fecha, la hora y el uso horario. Puede ser el sysdate, también, la fecha y la hora, y está mapeado sobre una escala de números. En principio, números naturales. ¿Cuáles son los naturales? Los que nos sirven para contar, ¿no? 1, 2, 3, tal. Necesitamos conocimientos de otras materias para aprender esta, para conocer esta, para profundizar en esta. Está vinculado en un conocimiento transversal. ¿Sí, jóvenes? Tengan confianza en ustedes. Yo tengo confianza en ustedes. Y sé que si hacen los ejercicios, aprenderán. Si hacen el cuestionario y lo reflexionan, aprenderán. No es por descalificarlos. Nunca lo haré, nunca lo hago. Todo mundo aprende o aprendemos de maneras diferentes, a diferentes ritmos, pero buscamos que ese conocimiento se vaya haciendo significativo. Son muchas las actividades, como también es mucho lo que hemos estado revisando, y les pido que lean. Lean los libros, los documentos, los manuales, y un concepto muy importante que quiero transmitirlos y ojalá que se logre es utilizar fuentes primarias de conocimiento. No interpretaciones que haga otro autor o no interpretaciones que saquemos de un navegador y que le pongamos la frase y nos devuelva un concepto que a lo mejor es vago, a lo mejor no está revisado a profundidad, y entonces por eso es que les pido que revisen los libros a fuentes primarias y para que les facilite más esa operación y pierdan también el miedo en decir, ay, tengo que leer el capítulo, pues al menos lean lo que les he subrayado de cada capítulo y con los que he mencionado en las clases y hemos revisado y sus aportaciones, pues les empezará a ser más significativo y ya después pues pueden profundizar en ello. Entonces guarden todos sus archivos ordenados, ¿no? Le den también un orden a esa estructura interna de archivos de las clases. Y ahí está la información. ¿Les va a ser de utilidad? Sí, para el curso, pero más va a ser de utilidad hacia un futuro, donde digan, ah, pues vimos todo esto de ahí y además nos dijo si queríamos ampliar en qué libro, en qué página y qué edición. Y hasta vimos el formato APA, que no deberíamos de verlo. Todo eso es de utilidad, todo sirve en esta vida. ¿De acuerdo, muchachos? Échenle ganas y vamos a seguir adelante. ¿Algún otro comentario? ¿O ya nos pasamos al script de... Profe, Escucho, Moisés. sí, bueno, lo que pasa es que ayer me tocaba revisión y no sé si va a ser alguna videollamada o solamente le tenía que enviar los ejercicios. No, va a ser una videollamada y Ajá. pues se me pasó, Moisés. Qué bueno que me recuerdas. Y ya te asignaré por una invitación a Zoom. Ya nos ponemos de acuerdo. Sí te voy a mandar un correo y primero pedirte disculpas, pero pues estuve en otras Sí, no hay problema. actividades. Y nos ponemos de acuerdo y más que nada pues es una revisión personal. ¿Sí, Moisés? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a revisar algunos scripts. Este script que estoy presentando dice drop el esquema de Navaté,
¿Qué tiene el esquema de Navatep? Pues tiene una tabla que se llama dependientes, trabaja en proyectos, ubicaciones, departamentos y empleados. Y aquí le agregamos uno que diga las restricciones, bórralas en cascada. O sea, si una de estas tablas, como lo vimos en el diagrama de las flechitas, era llave foránea en otra entidad, pues nos va a permitir que, como también nos voy a borrar las restricciones en cascada, voy a identificar por mis elementos que tengo en el diccionario de datos, dice el manejador, cuáles son las tablas hijo, y esas las borro primero, y después borro las tablas padre. Entonces esto es lo que hace, borrar las tablas. Y aquí, en este caso, dice, pues yo lo estoy llevando a este script que se llama hora bases, borra, compañía, txt. Y le puse spool, y aquí spool off. El nombre de la ruta que le estoy dando no tiene espacio alguno, y me lo genera, y después lo abro con un editor de texto, mi archivo txt. Ese es borra. Despliega restricciones. Este script lo corrí el día de ayer para decir, quiero que me consultes en el diccionario de datos si hay una tabla que se refiere a restricciones. Con este select me dijo, sí hay una tabla que se llama user constraints. Y hay otra que tendría yo que ponerle a lo mejor otra cadena, call constraints, que es la tabla de abajo que habla de las columnas que están vinculadas a las restricciones. Son dos tablas del diccionario de datos. ¿Qué le hice? Le di un formato para mi consola, tamaño de línea. ¿Sí? Aquí a lo mejor le agregamos otro que diga set, underline y un igual, para que el nombre de la columna abajo la subraye con rayitas dobles. Entonces lo voy a ejecutar. Tengo que estar en un usuario. ¿En qué usuario? Recuerden, por cada ejercicio connect es mi usuario. Por cada ejercicio, por cada libro, pues abrir un usuario nuevo. Sergio Nava, diagonal, Sergio Nava. Si el usuario lo di en mayúsculas, tengo que respetar mayúsculas. Si lo di en minúsculas, si no, no me conecta. Sergio Nava, y ahí estoy, show user. Y el otro, select, por ejemplo, que decía sysdate from dual, pues ahí está. Y si yo voy a generar mi spool, pues esta instrucción la pongo después de la palabra spool y ya me dice la fecha, o le pongo select sys_time stamp from dual, punto y coma, y ahí aparece. El día 17 de marzo de 21 a las 8:22 con tal. ¿Sí? 8:22. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces es el sys timestamp from dual en el formato que le pedimos. Le pegamos aquí las instrucciones para mi consola, control C, y las especificamos aquí, y ahí está ya aceptada. Y después voy a ver las tablas del diccionario de datos que se llama user constraints y copio todas estas líneas, columns, y si no he borrado mi tabla, pues ahí estuviera. ¿Cómo se llaman las restricciones? Pues a cada una de las restricciones es un trabajo minucioso, pero
rendirá frutos cuando desarrollen sus aplicaciones, de que pueden identificar fácilmente la restricción. Por ejemplo, el dep name dice dep de department, la tabla de departamento, y the name es el atributo, ¿sí? Department name. Y la NN es un sufijo que es not null. Es una restricción de chequeo, tipo chequeo. ¿Sobre qué tabla está? Sobre la tabla departamento. Su estatus es activo, enable. Aquí recuerden, puede ir enable o disable. ¿Cómo se modifica? Pues le ponemos alter, constraint, nombre de la restricción, y le ponemos disable, o le ponemos enable y activa, la desactiva. Y aparecen otras dos columnas, uno que es deferrable y deferre. Ya vimos de dónde salen esos términos, están especificados en el capítulo 5 del libro del manual de conceptos. No diferible, y si la difieres, la puedes hacer de manera inmediata. Entonces, ahí está esa primera restricción. Y aquí podríamos ir revisando todas, miren, todas estas restricciones que di, que son 34 para una tabla o un conjunto de tablas que son 6 tablas. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en la tabla proyecto, ahí tengo la tabla proyecto, pname, el nombre del proyecto, dicen no aceptes nulos, el pnumber, no aceptes nulos, el trabaja en, el número de seguridad social, no aceptes nulos. ¿En qué trabaja? ¿En qué tabla está? En la workzone. Y son cada uno de ellos. Recuerden, esta tabla puede tener, de hecho así es, puede tener más atributos. Aquí le vamos a dar nada más de referencia. User, constraints. Y ahí está. Y tiene, pues no solamente los 4 o 5 atributos, tenemos todos estos. Uno de ellos es el status, otro el deferrable, otro el deferred, ¿sí? Otro, pues el nombre de la tabla, el propietario, el nombre de la restricción. Ahí fui seleccionando algunos. Y toda esta información lo utiliza el manejador para llevar la base de datos de un estado estable a otro. Bueno, ese es el primer ejercicio. Y luego el segundo, que es las tablas de las restricciones. Las columnas de las restricciones. Aquí dice el nombre de la restricción, lo que habíamos mencionado, de qué tabla es, tabla trabaja en, qué columna es, pues es el nombre de la columna. Y todo esto está en otra tabla que se llama user cons columns. A ver, vamos a darle desk, user, call, columns. A ver qué tantos, ya me equivoqué. User, columns. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos. Aquí estoy desplegando solamente 4 de ellos. ¿Sí? Constraint name, table name, ¿sí? Column name, y faltó el de position, que es un atributo numérico. Aquí el nombre de la columna tiene una definición de un bar chart de 4000, o sea, el nombre de columna puede aceptar hasta 4000 caracteres para identificar una columna de otra, pero le dijimos, desplígamelas solamente en 20 renglones o en 19, el nombre de la columna, 19 caracteres. Bueno, ahí está Vamos a ejecutar
el de borrado de la tabla y vamos a dejar para el viernes probar ya plenamente el script. Vamos a ver el drop Nava. Vamos a ejecutarlo. Lo podríamos ejecutar desde aquí. Lo guardo. O lo tomo como en el spool. Control C. Y me lo llevo a mi consola. Aquí le doy Clear Screen. Y lo pego. Y ahí está. Le voy a decir, a ver, dame las restricciones. Vamos a ejecutar el de restricciones nuevamente. A ver, sí. Despliega constraints. Y vamos a ver si existen las restricciones. Control C. Y si no existen, pues... miren, no existen las restricciones, sino ahora me está poniendo otros nombres de restricciones. Sergio Nava. Y estos nombres que están apareciendo aquí, ¿sí?, son nombres definidos por el manejador. ¿Y qué tipo de restricciones? Chequeo. ¿Por qué? Porque está hablando de las restricciones que se hicieron. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues por aquí en alguno de los scripts, ¿sí?, tengo drop Sergio Nava constraint. Voy a utilizar este, control C. Voy a borrar el usuario, pero para poderlo borrar, lo primero que tengo que hacer, pues es salirme de este usuario, quit. Después voy a entrar, me voy a poner connect, diagonal a sysdba, y estoy aquí, le doy show user, a queda, y le doy drop user Sergio Nava cascade. Le doy enter, se tardó un poco, y ahí estoy. Quiero conectarme como Sergio Nava. A ver, le vamos a poner connect, Sergio Nava, diagonal, Sergio Nava. Le doy enter y dice, no te puedes conectar porque pues no tengo información en el manejador que existe un usuario con ese nombre. ¿Qué es lo que hice? Borré todas las tablas, todas las restricciones y además no puedo entrar ya con ese usuario. ¿Qué tendría que hacer? Pues crear nuevamente el usuario. Entonces, tengan cuidado en hacerlo. No le vayan a dar drop user student y learn, el que están utilizando para sus ejercicios, porque van a borrar todo y tendrán que volver a instalar. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Nos despedimos. Cuídense mucho. Hagan los ejercicios. Respondan el cuestionario. Y aprendan mucho. Necesitamos ingenieros y bien preparados. Cuídense. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta Nos vemos, luego, profesor. gracias. Gracias. Hasta luego, profesor. Buen día. Bye. Buen día.